9 minutos a diario el lunes 3 de julio. Con nosotros, como habíamos anunciado, Melanio Paredes, exministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido La Liberación Dominicana. Buenos días, Melanio, bienvenido a diario. Buenos días, tenía como 5 años no venía a este programa, pero aquí estamos. Aquí estamos y en medio de el inicio de la pre-campaña, domingo 2 de julio. Según la decisión de la proclama de la Junta Central Electoral, inscripciones de parte del PLD y de los demás partidos políticos, las alianzas, las negociaciones, en fin, un clima político muy, muy intenso que amenaza con ser peor. Melanio, el criterio del PLD para las inscripciones y para las alianzas en estos momentos, las decisiones de la dirección política a propósito de este nuevo capítulo en el camino a las elecciones. Un proceso intenso, diverso, con sus sorpresas que inició ayer. Aprovecho para saludar el panel de buenos amigos y amigas que estamos en A Diario. Efectivamente, yo decía en un tuit el viernes pasado que a partir de esta proclama de la Junta Central Electoral y el inicio formal de la campaña electoral, se comienzan a separar los que portan pantalones cortos de los que portan pantalones largos. Y eso se evidenció ayer, incluso fuerzas políticas que han anunciado una gran cantidad de inscritos para las diferentes posiciones. Las imágenes muestran dónde estuvo el entusiasmo y dónde radica la fortaleza de las organizaciones políticas en función de que cada candidatura esté acompañada o no por adeptos, por seguidores. Pero como decía un buen amigo de Julián, lo importante no es que tú aspires, sino que te aspiren. Y desde ese punto de vista, en el caso del Partido de Liberación... Jaime David Fernández. Así es. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, que es la pregunta que me hace Cristian, nosotros ayer concluimos a las 12 de la noche las inscripciones, un proceso con una aplicación en que las subcomisiones electorales que están en cada municipio hacían un reporte. Esa aplicación, cuando el aspirante cumplía todos los requisitos, había depositado toda la documentación, dice la aplicación completamente o normalmente concluido el proceso. ¿Qué significa, perdóname, las 12 de la noche? ¿Que no hay más plazo para la inscripción? Hasta ahora no, o sea, se estableció... El que no se inscribió ayer no se inscribió. Pudieran haber casos en que un aspirante le faltó algún tipo de documento, se dejaba en proceso para que complete esa documentación en el curso de la semana. Pero concluía ayer. Concluyó. Porque claro, la apertura de campaña, que es a partir del día 2, ya autoriza a este aspirante o precandidato a hacer sus promociones. Y como tú sabes, ya el próximo fin de semana hay actividades. Estamos programando una marcha nacional acá en el Distrito Nacional y una caravana en el caso de los Estados Unidos, donde yo estoy como enlace ahora, para el día 9. Y ya estos son los escenarios naturales de promoción de esas candidaturas. Respecto al tema de alianza, como ustedes saben, hay una comisión conformada por el presidente del partido, el candidato, Francisco Javier García, Carlos Amarante Baret y el secretario general del partido, y Danilo Díaz, que... 4-2. Sí. Yo sumaría 4-2 ahí. Los antialianzas en mayoría. Usted es un hombre generalmente bien informado, pero cualquier decisión en esa comisión tiene que ser ratificada, como tú sabes, en el comité político. Claro. O sea, ellos rendirán un informe, había conversaciones, se dejaron plazas reservadas como el importante Distrito Nacional, tanto la candidatura a senador como a... Bueno, se inscribió ayer, como ustedes vieron, Domingo Contreras con un amplio margen, pero ahí hay la posibilidad también de concertación de alianza, como otras provincias importantes, San Juan, Barahona. Melanio, como Jack el Destripador, escúchame, porque que... Pero perdón, deja que termine de enumerar San Juan, Barahona. Ceibo, Romana,
que recuerde así, ¿verdad? Hay una serie de provincias importantes que hay reservas que pueden finalmente ser receptáculo de algún tipo de alianza parcial. En el caso del distrito, y yo voy a mencionar a José Dantes, tú me corregirás si quizás entendí mal la información. Según José Dantes, tanto la candidatura senatorial del Distrito Nacional como la candidatura a alcalde fueron reservadas a los internos del PLD, no para posible alianza con otro partido. ¿Es así? Las reservas pueden tener dos destinos: o para ratificar un candidato de consenso, o bien para concertar alianza. No se establecen las reservas específicamente que para lo uno o para lo otro. O sea, pero que podría tener, que un candidato de otro partido en una alianza. O puede ser un candidato de consenso a lo interno. Pero está bien, pero la pregunta es, ¿podría tener un candidato de otro partido como candidato a una de esas dos posiciones? Claro que sí. En el PLD. Hay esa posibilidad. Bueno, porque José Dantes no nos dijo eso. Bueno, José Dantes, con toda legitimidad, es un aspirante yo no entendí importante. Eso. Voy a salvar a José. Importante, pero insisto, la reserva se estableció con claridad el 27 de junio, que fue que se planteó la última fecha para eso, que son o para utilizarla para una candidatura interna del partido, o eventualmente para algún tipo de alianza, si finalmente esta se puede concretizar. O sea que Domingo Contreras todavía no tiene garantizado esa postulación. Domingo Contreras tiene amplias posibilidades de ser candidato, pero también de recibir apoyo de otra organización política. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos conversando con Melanio Paredes. Tú sabes que los amores son de dos, ¿no? ¿Verdad? Tírale la pregunta, Rosario, si tú quieres. Den a la dama que se manifieste, por Dios. No sean tan machistas leninistas. Bueno, Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación. Un excelente dirigente, alto, digo yo. Dirigente también, dirigente profesoral por muchos años. Melanio, ahora, antes de usted entrar aquí, estábamos nosotros conversando de los rumores a propósito de que la fecha de habilitación formal de la campaña ya empieza a correr y se están rodando nombres por un lado, por ejemplo, que si supuestamente el PRM está en conversación con Guillermo Moreno, Alianza País, que si por un lado que se ha dicho que no, el caso también de la Fuerza del Pueblo, hay varios nombres que se están barajando. Esto de todavía no tener un nombre, a pesar de que tiene la reserva, no debilitaría a un PLD que ya tiene ciertas situaciones, sobre todo en una plaza tan importante como la del Distrito Nacional, no haber ya tenido a ese candidato o candidata, porque no sé de mujeres, ¿verdad?, que hayan decidido aspirar, solamente varones hasta ahora. ¿No sería un poco difícil? Porque esta plaza es muy difícil. Esta campaña va a traer novedades, sorpresas. ¿Cómo cuáles? Y fíjense que don Juan decía, recuerdo en un tiempo, bien debe recordarlo, que el PLD debía ser un partido diferenciado de los demás, porque nosotros no teníamos bolengo, ni veníamos de la oligarquía, y que por consiguiente el pueblo se podía fijar en nosotros si demostrábamos que teníamos una conducta y un comportamiento diferente a los tradicionales. Lo cierto es que la sociedad líquida de Bauman ahora es horizontalizado todo. Y ahora es tan fácil pasar de un lado a otro. Lo que se tipificó como transfugismo, pero se ha legitimado. Hoy, por ejemplo, encontramos la información de que un senador que nosotros enfrentamos en la campaña pasada del PRM, es probable que vaya como candidato del PRD y eventualmente del PLD. En una alianza con el PRD. Entonces, hay tantas variables envueltas y debo advertir algo. El gobierno se pasó de contento, cooptando alcaldes, dirigentes de los partidos, en el entendido de que había que aplastar en febrero. Bueno, las cosas pueden ser distintas, porque donde quiera que se cooptó un dirigente de la oposición,
había PRMistas con su corazoncito y sus intereses. Y resulta que la llegada de uno puede determinar la salida de otros. El caso de los Alcarrizos que se ha hablado, o el caso de Santo Domingo Este. Entonces, en esto podrá haber de todo. Lo importante en el caso nuestro es que somos una estructura con representación en todas las demarcaciones del país y el exterior. Somos un partido de estructura y es la fortaleza del PLD, con todo lo que ha acontecido, con el asedio, con lo que se han ido. Pero justamente el PLD, su fortaleza son las estructuras. Y ese hecho nos garantiza que tengamos una oferta electoral consistente, creíble, en cada demarcación del país, independientemente de que tengamos la inteligencia, la perspicacia de ver que si no tenemos una persona con el potencial para ganar, efectivamente esa plaza pudiera ser sujeto de alianza. Melanio, de manera que sí hay mujeres muy buenas en el partido. Como ustedes saben, este proceso incluso antes de concluir tiene que completar la cuota 60-40 claro, que establece la ley. Mujer y juventud. Ajá. Y es probable también que algunas mujeres que quizás en principio no se lanzaron a una competencia abierta pudieran ser parte de esa oferta electoral que hagamos tanto al mes de febrero como a mayo del próximo año. Pero Melanio, tú acabas de meter un ladrillo debajo de la puerta, como que nada es nada. Vamos a profundidad. Tú me corriges. Tú acabas de decir que posiblemente un senador que era del PRM aparezca en la boleta de ustedes. El único senador que se fue para otro partido del PRM fue el doctor Silva de la Romana. Iván Silva. Iván Silva. La pregunta es, de manera clara y directa, Melanio Paredes, mi gran amigo y compañero de vida. Pero tanta salsa. Debe tener cuidado, la pregunta Melanio. es, ¿significa que hay una posible alianza PLD-PRD y que el senador Silva iría en la boleta del PLD? No puedo llegar tan lejos, pero sí de que nosotros tenemos conversaciones con el PRD de Miguel Vargas Maldonado. Y si él es el candidato a senador. Es uno de los partidos. ¿Doy 2 o 4, Melanio? Es uno de los partidos con los cuales hay conversaciones muy serias. ¿Doy 2 o 4? Y entonces, según Pablo Martínez. Sí, Iván es un candidato, un potencial candidato del PRD, y nos hemos reservado a la senaduría de la Romana. Es probable que ese sea uno de los escenarios en que se produzca alianza. Una de las opciones. Melanio. Ahora ya entiendo por qué se va al PRD, que es un partido tan debilucho. Sí. Lo senador. La jugada. Sí. Y además, ¿para dónde va el yo PRD? Yo era amigo de Miguel Vargas. Llévense de mí. A Miguel Vargas lo personal es chéverísimo. Pero como político, pero además, ¿para dónde va Vargas si ha estado con el PRD todo este tiempo? Ahora? Bueno. En la eventualidad de que se produzca alianza PRD, Fuerza del Pueblo, te voy a ayudar. ¿Dónde cree Melanio Paredes que se puede, en cuáles demarcaciones pudiese darse eso? En todas aquellas demarcaciones donde el partido reservó candidatura. No puedo, como te dije, no soy parte de la comisión. Seré en algún momento uno de los receptores del informe y entonces podré tener una imagen más acabada. 4-2, y en el caso de Melanio Paredes, ¿no aspira? ¿No iría a una candidatura? No, yo terminé eso en el año 98, que fui candidato a senador por San Cristóbal. Sí. Pero no me anima. Estas cosas han cambiado mucho. Y ya, como sabe Julián, que nunca ha sido... Bueno, sí fue regidor. Cada candidatura tiene un valor. Así es. Esa no es mi escuela. Pero tú acabas de decir... Estamos hablando de Don Dinero. Don Dinero, y ahora que hay muchos candidatos... Ustedes tuvieron mucha gente vinculada al negocio del gas, al negocio de le llaman banqueros. Aunque no es narcotráfico, Cristian, felizmente. No, sigo haciendo numeración. Ustedes una vez sacaron personas vinculadas al narcotráfico que fueron recibidas en otras organizaciones. Con beneplácito. Entonces, ¿se sigue imponiendo el dinero en la campaña electoral? Bueno, solamente hay que ver los topes que pone la Junta a la candidatura. Son topes inalcanzables. Ni Chico, ni tú, ni yo podemos hablar de esos millones que le ponen candidatura a senador, candidatura a alcalde. ¿Cómo lidiar con eso desde la
oposición, porque en el gobierno se encuentran caminos, pero de la oposición, acabando de salir, el dinero escasea, y si algunos PLDistas lograron acumular buenos montos, pero como me dijo un amigo, después que eso entra al bolsillo, esto es mío, ya esto no es del partido ni para campaña. No, hombre, no, los periodistas somos unos pelagatas, la mayoría, y los compañeros están poniendo mucho corazón en esa candidatura. Hay personas honestas, que yo sé, con potencialidades que no se atreven, porque es una cultura que se ha enraizado no solamente en el PLD, en toda la partidocracia dominicana. Sí. Y el propio hecho del financiamiento, yo en eso he concordado con José La Luz, de que el financiamiento electoral es el primer elemento promotor y terreno fértil de la corrupción. De la corrupción, claro. Porque el que te aporta, no te va a aportar por amor al arte, hace una inversión. Y luego esa inversión tiene que ser recuperada a través del presupuesto público. Entonces, lamentablemente, yo pienso que aquí el financiamiento privado tiene que regularse, como está regulado el financiamiento público, y el elemento transparencia. He abogado siempre porque ese elemento transparencia esté presente y que cada centavo que se invierte en campaña, usted tenga, la población tenga la posibilidad de conocer de dónde salieron esos pesos y centavos. Es la única manera de sentar la política dominicana, señores. Y lo que aconteció en Colombia, en México, son los mejores espejos. Ustedes saben que ahí había estados que eran controlados porque esa gente ponían los funcionarios. Tenían dueños. Exactamente. Entonces, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo que en estos 48,000 kilómetros cuadrados realmente haya control del Estado, del territorio, y que quienes vayan a ostentar las posiciones públicas estén libres de toda contaminación. Melanio, ahorita dijimos 4-2. Está cabeza con cabeza el PLD con la Fuerza del Pueblo, según encuestas. Y en algunos casos aparece inclusive la Fuerza del Pueblo con algunos puntos por encima en una segunda posición. Es una afrenta. Sí. Pero se refleja. Yo quiero que tú me digas en qué lugar del país la Fuerza del Pueblo presentó candidatura como la que hizo Domingo contra ayer, o las demostraciones que ha hecho Luis Alberto en Santo Domingo Este. No, hombre, es un tema, y hay que innegablemente reconocerlo, o sea, que no han ganado la batalla mediática. ¿Descalifica las encuestas? Las encuestas han hecho esos registros. No, las encuestas son un retrato, y esas encuestas recogen percepción, no realidad. Por ejemplo, RCC Media habla de que la Fuerza del Pueblo es menos de un punto como partido por encima del PLD. Es prácticamente un empate técnico, y por eso lo pone como empate técnico. Recuérdense que yo la encuesta que creo es la última de Galo. La última de Galo. Hay como una... esa sonrisa socarrona. Exactamente. ¿Qué es lo que tú quieres decir, perdón? No, que estas encuestas, un año de las elecciones, reflejan percepciones. E innegablemente, Abel Martínez compitiendo con Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, con Luis Abinader, presidente en ejercicio, con un buen nivel, aunque bajando, de aceptación, es el menos conocido de los 3 más competitivos. Yo vi ahora que me mandaron el fin de semana un cuadro con las vallas de Abel en 74 puntos del Gran Santo Domingo. Vamos a ver qué dice RD Elige, auspiciada por este grupo de medios, y Gallup. ¿A partir de qué? De que Abel tenga el nivel de conocimiento de los demás candidatos. Entonces es cuando yo entiendo que se traza la raya de Pizarro y Melanio. Y las fuerzas se van a expresar. Pero el problema de la candidatura no es necesariamente que desconozcan, que no conozcan a Abel. El problema es que un partido duró 16 años, salió, perdió todos los niveles de elección, todo, se dividió y tiene un problema serio de imagen. Entonces, cuando van a los candidatos, Abel tiene que estar en un tercer lugar. No. Y cuando van a partidos, un partido que está en construcción como la Fuerza, le sale empate, pero todos esos problemas que tiene PLD
con gente procesada, la dirección política, gente bajo investigación. Entonces, todo eso son elementos. No es bueno que no lo conocen. A tu diagnóstico le falta algo, que los sometimientos comenzaron hace 3 años, desde que salimos del poder, y que el PLD comenzó su proceso de renovación en ese mismo momento, y que el PLD se ha mantenido impertérrito ejecutando su agenda de renovación, de reestructuración, y es el único partido que en este proceso se ha renovado y se ha fortalecido en toda la demarcación del país, con un ingrediente que ingresaron 500,000 nuevos miembros, cuya mayoría está entre los 18 y los 35 años, que serán un factor determinante para las próximas elecciones. Es decir, el partido ha cumplido con su tarea. Y por consiguiente, eso se va a reflejar paso a paso en la medida que este proceso vaya consolidándose. Y que si bien es cierto que hoy todavía todos esos elementos que tú dices nos afectan en términos de imagen, cuando vayamos al terreno donde están los dirigentes, donde están los electores, esa realidad va a ir cambiando positivamente en favor del PLD. Te he dejado llevar de estos insidiosos y que la fuerza, y que el PLD. Y oye, ¿cómo nos califica delante de Melanio? Melanio, si tú le preguntaras. No hay una gente compartido aquí. Si tú le preguntaras, y tú haces un recorrido a diario, igual lo hago yo, a las bases de ambos partidos, hay un sentimiento de unificación, de que arriba se pongan de acuerdo ambas fuerzas. Ese es el sentimiento. Lo está poniendo? Espérate, porque estos son unos insidiosos. La pregunta es, Melanio, ahorita hablaste y nosotros bromeamos de 4-2. Esa comisión de alianza, como tú planteaste, solamente 2 de esa comisión se han pronunciado en favor de una alianza con la Fuerza del Pueblo. La pregunta es, ¿ve el PLD, ve el Comité Político de la Fuerza del Pueblo como su enemigo a vencer o ve al gobierno como su enemigo a vencer? Efectivamente, ahora se hacen encuestas con la neura, se mide sentimiento y se ha dicho que el voto tiene un alto componente emocional. Y como también decía nuestro amigo, hay que poner el oído en el corazón del pueblo. Ciertamente en la población hay una voluntad mayoritaria de salir de este gobierno. Por ahí que no te lleve de esto, por ahí que tienen que irte. ¿Por qué? Porque efectivamente es un gobierno que se planteó una serie de promesas, asumió un discurso que ya ha ido abandonando paulatinamente. Yo decía que el presidente Abinader mencionó en su primera rendición de cuentas en el Palacio Nacional 67 veces la palabra corrupción e impunidad. Lo hizo en 2 ocasiones en su segunda rendición y en ninguna ocasión en esta tercera rendición de cuentas. Y lo cierto es que ya, y se ha dicho siempre, que la impunidad es mucho más pernicioso que la corrupción misma. Porque cuando la corrupción no se combate y se penaliza, entonces es un caldo de cultivo para que otros copien el mal ejemplo. Y ya este es un gobierno que carga con impunidad. Este gobierno tiene en sus hombros impunidad. Y este gobierno ha sido incapaz de asegurarle comida, acceso a la alimentación básica a una gran parte de la población. Y este gobierno ha sido incapaz de parar la delincuencia. A pesar de todos los programas que levantó y que prometió. Entonces, en esas condiciones hay un sentimiento mayoritario en la población de salir del gobierno. Y la gente entiende que unificándose. Yo lo que pienso es que el gobierno de ambos partidos. Para el PLD, el adversario fundamental es Luis Abinader, pero que en el camino tenemos que ir dando codazos, compitiendo con un adversario que quiere lo mismo que nosotros, clasificar. Yo lo que pienso es que esa competencia debe ser sana, porque al final nos vamos a necesitar. A propósito de eso, que hemos visto declaraciones muy contundentes de compañeros de partido y en esa comisión, bueno, está reflejado. La gente que es tajante. 4-2. De hecho, 4 que no y 2 que sí. Para parafrasear, la disposición emanada de los organismos es que ningún partido que haya estado aliado con el partido de gobierno y recientemente
O sea, vemos la historia de la Fuerza del Pueblo y el PRM, ¿no? Para poder llegar el PRM al gobierno. ¿Por qué esa posición que a veces uno siente que es visceral, Melanio, de gente que nació y creció unida y que estuvo en el gobierno unida? Un excelente comunicador de estos predios. Se le coló ese tipo de declaración. No estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Y lo que aprobó el comité político es que bajo ninguna circunstancia, porque también está en el terreno, en las elecciones pasadas, la Fuerza del Pueblo se alió al PRM. Y lo que decíamos es que nosotros en ningún caso, pues se había dicho que no queríamos alianza con la Fuerza del Pueblo, porque había negociaciones con el PRM, que el presidente del partido estaba interesado en que Luis pasara. Entonces, a todo eso nosotros fuimos categóricos. No hay alianza con el gobierno, ni con los partidos otrora aliados nuestros que se han ido a los predios del gobierno. Con eso no hay para nada. Ahora, con todo el espectro opositor, realmente opositor, sí, nosotros entendemos que debían examinarse posibilidades. Y al dirigente de 30 y pico... Y debo decir lo siguiente, perdón, que ustedes hablan del 4-2. En ambos sectores hay antialiancistas. En la Fuerza del Pueblo hay gente rabiosamente opositora a alianza. Porque también en esto están los sentimientos, están ¿pero los por qué esos sentimientos? Están los egos. Yo no creo en eso. Melanio, que está aquí, no creen. Y yo fui de lo que respaldé inicialmente la posición del candidato. El candidato decía, bueno, vamos a competir con una fuerza. No tiene sentido que en unas elecciones previas fortalezcamos a esa fuerza con la que estamos compitiendo. Y yo apoyé en principio eso. Ahora, la realidad te dice a ti que hay escenarios en que nosotros podemos menguar la fuerza del gobierno, ganarle al gobierno, y si hay que hacer alianzas parciales, yo no estoy opuesto a que sean alianzas parciales. Melanio Paredes hay febrero, dijo hay hace un mayo momentito, sin febrero. Melanio dijo hace un momentito que este gobierno está incurriendo pues en impunidad. ¿En cuáles casos se registra eso? Ni siquiera te voy a referir un área como la mía, el sector de educación, donde no ha sido la oposición que ha hecho una serie de declaraciones tremebundas. Y yo incluso le dije a ese ministro recientemente, tenga cuidado que la palabra dice que la lengua es castigo del cuerpo. Entonces, aquí se han destituido a más de 30 funcionarios de altos niveles, ministros, directores. Y eso se ha quedado así. Pero aquí hay un diputado enjuiciado en las cortes de la Florida que debió ser sustituido hace rato. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ese diputado ha sido sustituido? Y fue el más votado en una provincia del partido de gobierno. Entonces, hay impunidad. Este gobierno ya carga en su alforja impunidad. Y con los casos de las auditorías de la Contraloría. No, eso son escaramuzas. Esa Contraloría, recuérdense que el presidente Abinader le puso un epitafio a la anterior Cámara de Cuentas y dijo que no creía en esa gente, y entonces se inventaron el tema de las auditorías. Y yo lamento, doña Milagro Ortiz, mi amiga, que es una mujer de resiedumbre, que hay como un lamento colectivo. Que esté promoviendo la violación de la Constitución y las leyes. La Contraloría General de la República, conforme a la Constitución y las leyes, está facultada para producir auditoría de control interno, no para que se esté haciendo promoción mediática. Aparecieron estas irregularidades, pero viene entonces doña Milagro después dice, pero son subsanables. Ahí hay también impunidad. Hay febrero, hay mayo sin febrero. En política no hay epitafios. Importante eso. Melanio Paredes, ex secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, ex ministro de Educación, ¿cómo ha estado viendo la situación de la educación en el país? ¿Cómo siente, cómo percibe que ha actuado la Asociación Dominicana de Profesores en este proceso, y cómo siente que ha estado actuando el Ministerio de Educación? Con un asesor aquí en esos tiempos
duros del ADP, en que no teníamos los recursos que hay hoy. Bueno, era duro. Miren, el magisterio dominicano... Cobraba mucho ese asesor. El magisterio dominicano Exacto. es parte del problema, Sí. no el problema. La educación dominicana atraviesa por una serie Pero dicen que de es parte dificultades. fundamental de ese problema. Es parte del problema y por consiguiente tiene que ser parte de la solución. En la última sesión del Consejo General del Pacto Educativo, en la que yo participo como exministro, el único decreto que me dio Danilo fue ese, siendo miembro del Pacto Educativo, se había reclamado que asistieran los dos ministros fundamentales, el de Educación Superior, Franklin García Fermín, y el ministro de Educación, Ángel Hernández. Asistieron a esa reunión. Se le pidió un informe de qué trató el presidente de la República con el gremio y el ministro, porque se supone que el pacto que se firmó en abril del 14, con un horizonte hasta el 2030, es el escenario de compromisos y de manejo de los disensos o desencuentros, porque ahí está sentado el sindicato y está sentado el ministro. La ADP no acudió a ese evento, y entonces el representante del episcopado reclamó de cómo se están haciendo acuerdos en Palacio Nacional al margen del pacto, del cual el presidente Abinader es signatario. Todos los partidos somos signatarios del compromisario, y que tenía que conocerse ahí. Porque el pacto educativo no solamente fue un pacto de los consensos, también de los disensos. No se pudo llegar a acuerdo con la educación laica, que muchos promovíamos de que se pudiera ya dejar atrás el concordato. Y entonces ese tema de la educación laica sencillamente se sacó. Vamos a insistir en lo que nos une y más adelante damos un tratamiento a aquellas cosas que nos diferencian. Bueno, el caso es que se reclamó allí la presencia del sindicato y se formó una comisión de Rafael Santos, director de Infotec, que también participa en ese evento, de el presidente de Condete, que es una de las instituciones que reúne a los técnicos educativos, y Melanio Paredes, para acercarse a Eduardo Hidalgo y al comité ejecutivo, y que puedan acudir a ese evento, porque si bien los maestros no hay dinero, no hay recursos para pagar lo que es el Ministerio de la Docencia, también tenemos que reclamar que el derecho a la educación de nuestros niños y niñas es fundamental, es sagrado y está por encima de cualquier otro derecho. Por eso en mi gestión el tiempo de la escuela lo llevamos a categoría misional. Recuérdense que yo planteé la misión 1000 por 1000, 1000 horas de docencia en cantidad por 1000 horas de docencia en calidad. Estas autoridades que sustituyeron del PLD decían que la jornada extendida era vacía y que había que llenarla de contenido, contratando talleritas y demás. Pues ni llenaron de contenido la tanda y han dejado caer una iniciativa tan importante que le ganaba la batalla al barrio. La escuela le ganaba la batalla al barrio en el sentido que retenía a los alumnos ahí con actividades con actividades creativas, con actividades positivas, y no se pasaba la mayor parte del tiempo en el barrio. Entonces, aquí el narco se ha adueñado del barrio. Esperemos que no se adueñe de las escuelas. Es el líder del barrio. Melanio Paredes es ministro de Educación y además miembro del Consejo Nacional de Educación. Es lo que nos del Consejo Nacional del Pacto Educativo. Pacto Educativo. ¿Está funcionando el Consejo? En este caso la pregunta es, ¿está funcionando el Consejo de Educación como lo estipula la ley de educación dominicana? Porque está ahí conformado, pero ¿está funcionando? Y dos, para los ministros, tener una cartera tan importante que es la que aglutina la mayor cantidad de empleos, esto se constituye el tema de los recursos, de la posibilidad de empleo, en algo en contra para llevar una buena gestión. Hay de todo. Desde su gobierno. Hay de todo. Lo primero, el Consejo Nacional de Educación funciona, pero una cosa es la formalidad y otra cosa es la realidad. Los consejos se constituyen en sello gomígrafo de los ejecutivos, lamentablemente. Donde hay un mayor nivel de democracia es el Consejo General del Pacto Educativo. Ahí estamos todos. Está la oposición, están los gobiernos, están los funcionarios, está la iglesia. Las iglesias
diferentes denominaciones, está la sociedad civil, está el empresariado. Entonces es un escenario importante para construir consenso en procura de una tarea tan fundamental, un tema nación como la educación. Yo insisto y lo he dicho autocríticamente, educación es el sector más diagnosticado y donde se han formulado más planes desde principios de los 90 hasta la época. Ahora, ¿cuál es el gran problema? La falta de continuidad de las políticas de gobierno como política de Estado. Cuando yo llegué al ministerio, agosto del 2008, yo tomé lo que fue el plan decenal aprobado el año anterior. Me había dejado Alejandrina Germán 10 ejes que comenzaban con la pertinencia del currículo, la formación de los docentes, la asistencia a la familia, la tecnología como elemento de apoyo. Y yo tomé esos 10 ejes, y con esos 10 ejes del plan decenal que elaboró la gestión anterior, yo elaboré mi plan estratégico 2008-2012. Ahora, cada ministro del 4% ha venido con su propio librito y no hay continuidad. Y en educación, como en ninguna otra área de la vida social, pública de un país, la planificación es fundamental. Porque usted no modifica dimensiones, no modifica conducta de un año hacia otro. Tienen que ser procesos de mediano y largo plazo. Esa es la principal tara que tenemos en materia educativa. Y como tú dices, con una serie de elementos, de vectores que provocan el clientelismo. Yo recuerdo que en una discusión que hacíamos, yo comencé haciendo auditoría de personal por la regional de Higüey. ¿Por qué? Porque me decían que había maestros cobrando que estaban en Nueva York y que habían conserjes que se designaban y no atendían las escuelas. Y comencé con esa auditoría. La siguiente visita mía inauguró una escuela en Cotuí con el presidente Fernández, la provincia de Sánchez Ramírez. Me encontré un que había montado unos piquetes con gomas. Estábamos en el 2010. Ajá. Habían elecciones congresuales. Sí, sí. Y el senador y los candidatos decían que cómo a mí se me ocurría comenzar a hacer auditoría que implicaba sacar a todo el que no estaba trabajando de las escuelas. Pero ahí estaba el pastel del clientelismo. Y ahora estamos viendo lo mismo. Resulta que en las escuelas hay mucha violencia. Resulta que se ha nombrado una gran cantidad de personal administrativo en las escuelas, pero las escuelas están solas. Y por eso el barrio está tomando las escuelas. Entonces, es un problema serio que tenemos que hacer conciencia, amén de que de ese 4% que se ha invertido y que se va la mayoría en nómina de los docentes, en INAVIE y en INAVIMA, jubilaciones y la atención de desayuno, merienda, etcétera. Sí. Queda pena, como dicen en el campo, un peñico de ñoco para invertirlo en pedagogía, en lo que realmente puede impactar el aula. Si continuamos por ese derrotero, ya el 4% es insostenible, ni siquiera para que las escuelas estén bien habitadas. Volviendo al tema político, que es el momento actual. Perdón, para finiquitar la parte educativa, tú que tuviste un problema con los libros, ahora hay una situación con los libros que parece de otra naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con los ¿Cómo libros? tú ves este esfuerzo del gobierno, del ministerio, de que bueno, nosotros vamos a hacer esto, los libreros, los editores, empresarios, son contrarios a esta idea? ¿Es beneficioso para el Ministerio, para la Educación? Ángel Hernández que se cuide, porque lo que me sacó del ministerio a mí fue mi intento de que en la etapa básica, irrecuperable, irrepetible, de los 5 a los 9 años, de preprimario a 4º grado, donde nuestros niños y niñas tienen que aprender a leer comprensivamente, porque si no leen comprensivamente no van a aprender nada. Yo decía, como dicen los franceses, en materia de currículum, código napoleónico. En materia de nombramiento de profesores, código napoleónico. Es decir, el Estado por encima de todo. Y yo saludé la decisión de Ángel Hernández de decidir que equipos de currículum, de educación, técnicos entendidos del ministerio, pudieran trabajar el diseño de esos textos, sobre todo esa primera etapa de la educación. Ya comenzaron los fuegos artificiales y yo espero que ese ministro no se lo lleve de paso el negocio educativo. Vuelvo de nuevo a la política partidaria y al tema, al momento actual de la apertura de las precampañas electorales. Se ha dicho,
inclusive el tema de las redes, de que el comité político le ha pedido o está influenciando para que algunos dirigentes importantes vayan a posiciones electivas. Tú dijiste que ya cerraste ese capítulo. El caso de la vicepresidenta Margarita Cedeño, se planteaba la idea que fuera alcaldesa o senadora. El caso de Jaime David se planteó que volviera de nuevo a Hermanas Mirabal. ¿Qué de veracidad tiene eso? ¿Por dónde andan esas? Solo en aquellos casos, reitero, Julián, donde hubo reserva, puede darse esa posibilidad. En el distrito yo pienso que están abiertas todas las posibilidades. Ya. Sin embargo, en Hermana Mirabal, en otras provincias, ya hubo inscripción de candidatura. Y tan pronto un compañero o un compañerito, como decimos muchas veces de manera eufemística, inscribió su candidatura, ya tiene un derecho a adquirido. Eso, claro, hay que respetar esos derechos. Bueno, Melanio, el presidente iría a la repostulación. Dice que no se ha decidido, pero eso es una verdad de apuño. Y ahora puesta la familia a decidir. Perdió la votación. Entonces, es indudable que lo van a tirar todo, ¿no? Es un gobierno que intenta permanecer. Julián te hacía la pregunta de febrero, ¿cómo influiría en mayo? Tú dices que no, pero es indudable que febrero va a ser muy de un efecto grande y que el gobierno trabaja para ganar febrero. Y ustedes han denunciado lo que llaman compra de personas, de políticos. El gobierno dice que le da facilidad y que los ayuda. Pero es un tren arrollador el que viene por ahí en el sentido político, en el sentido de la campaña electoral. La avaricia no es buena consejera. Y como dicen, es una autocrítica. La ambición desborda el saco. Es probable que con ese activismo gubernamental en procura de cooptar en su favor dirigentes opositores, le lleve a cometer autogol en algunos casos. Esperemos el curso del acontecimiento. En tu vida política, en esta etapa de la separación, yo hablo de separación. No de división. La separación y la creación de la Fuerza del Pueblo del PLD. ¿Has tenido algún tipo de contacto telefónico de cualquier naturaleza con el presidente Fernández? ¿Cómo son tus relaciones con el presidente Leonel Fernández? Tengo tiempo que no. La última vez creo que lo saludé en ocasión de la muerte de su madre, doña Yolanda. Pero luego no he conversado con él, pero sí me reúno y jugamos dominó de vez en cuando con los primos, porque son nuestros amigos. Yo tengo excelentes relaciones con muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, porque a mí no me anima en cono. Mi ego es chiquitico. No, pero a propósito de ese tema, a ti se te situaba muy cerca, incluso que aquella candidatura tuya era para supuestamente legitimar y en medio del proceso apoyar a Fernández. Y para muchos fue sorpresa de que Melanio se quedara en el PLD. Se te situaban siempre muy cerca, fuiste funcionario de él, eso no determina lo personal o lo grupal, pero se te situaba mucho más cerca en términos políticos, porque incluso tú dijiste hace un ratito, eso fue el único cargo de Medina, porque tú no fuiste santo de su devoción. ¿Qué pasó ahí? Porque para mí lo más importante en política es la coherencia. Yo hice todos los esfuerzos posibles, inclusive esa candidatura testimonial para evitar la separación a que se refiere Julián. Y creo que en un programa contigo yo decía, cuando tenía la plataforma, que esa división podía sepultar políticamente a uno y al otro. Y lo cierto es que no lo ha sepultado, pero no ha dado problema. Entonces, yo entiendo que efectivamente debí quedarme en el PLD por un problema de coherencia. O sea, como se quedó Julián también. Puede ser que después tú tengas tus insatisfacciones, como todos las tenemos, pero yo entendía que fue un error del presidente Fernández del PLD. Si no se hubiese ido, hoy fuera el candidato indiscutible
y con toda la posibilidad de ganar. La trampa fue grande. Gracias, Melanio. Melanio Paredes, ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, es tiempo de construir y reconstruir, ¿eh? Sí. Eso es muy importante. Así es. No crea que te vas a escapar, pero para construir no o te vas a reconstruir escapar. necesita de las mejores herramientas, de los mejores equipos. Eso es fundamental, que tengan reconocimiento internacional. Lo encuentras, ¿dónde? Ahí cerca de la Máximo Gómez, San Martín, 183. Ahí casi esquina Máximo Gómez. Materiales industriales, que es una ferretería completa.